Pero saludo esta mañana también con gusto a José Antonio Gurrea, colega periodista, quien, como digo, publicó en El Financiero hace algunas semanas una investigación pues muy importante que en este momento tiene mucho sentido recuperar. Esta investigación, José Antonio, en donde hablas de cómo los cuadros priistas están ya colocados como delegados de Sedesol en la República Mexicana. José Antonio, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. Muchas gracias a ti, Carmen, y buenos días a tu auditorio y por supuesto un fuerte abrazo. Pues sí, es preocupante, echamos un vistazo a la lista de delegados de Sedesol, y pues vemos que escasea la gente probada en áreas sociales y abundan los operadores políticos y bueno, el caso de Ranulfo Márquez, como tú decías, un operador político con una vasta experiencia, estuvo operando políticamente, imagínate, en la campaña política de Miguel Alemán Velasco, por supuesto también con Fidel Herrera Beltrán, y no es el único, abundan desde, tú lo comentabas ahorita, el caso del coordinador de los delegados, que es Pedro de León Mojarro. Bueno, él es un operador político que ha sido un agente clave en los sexenios de alternancia partidista entre el PRI y el PRD allá en Zacatecas precisamente. Él estuvo priista desde siempre. Cuando Monreal tiene ese conflicto allá en Zacatecas, él se va con Monreal, opera la campaña de Monreal y ahora regresa al PRI con el nuevo gobernador. Y así por el estilo, ¿no? En Puebla vemos a Manuel Vega Rayet, que también es otro operador político nato, y hombre muy cercano a Osorio Chong, por ejemplo, ¿no? En Campeche está Osnerol Pacheco Castro, también delegado del CEN priista desde siempre, es militante priista desde los 80s, y también operador político en varias elecciones locales y en las elecciones pasadas federales de 2012, ¿no? En fin, podemos hablar de pues prácticamente casi todos los delegados tienen un pasado como operadores políticos. Ubicabas por lo menos en 25 estados de la República, si no me equivoco. Así es. Fíjate que 23 o 25, perdóname. 23 estados de la República, por lo menos muy claramente identificados, delegados de Sedesol, que son perfiles de operadores político-electorales del PRI, para no darle vueltas. Así es. Fíjate que resulta que cuando yo escribí este texto que salió en 2 partes, solo habían sido nombrados 23 delegados. En los otros estados aún estaba pendiente el relevo. Había algunos delegados panistas de los anteriores administraciones que no habían todavía salido, no habían sido reemplazados. Entonces por eso nos quedamos con la cifra de 23. Habría que checar si en estos días ya fueron nombrados los restantes estados o aún están los antiguos delegados. Hay que destacar en este sentido también que esta investigación se hizo, o una investigación similar se hizo en 2008, precisamente con los delegados panistas. En los delegados panistas también lo que privaba pues era la lealtad, el asunto de la lealtad partidista, el asunto del amiguismo, y por supuesto faltaba o escaseaba la gente con experiencia en las áreas de desarrollo social, ¿no? Y precisamente por aquellos tiempos, y si uno revisa la prensa de aquellos días, de 2008, 2007, precisamente esa falta de perfil profesional y la abierta militancia partidista de los delegados de Sedesol durante los sexenios panistas fueron duramente criticados por los priistas cuando estos se encontraban en la oposición. Bueno, pues ahora los priistas están haciendo totalmente lo mismo. Y bueno, no es poca cosa, no es un asunto menor que precisamente, ¿verdad?, los que manejen los programas sociales sean operadores políticos y no expertos en desarrollo social, ¿no? Todo lo que eso conlleva, todo lo que eso se puede prestar, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque lo que se ha visto en Veracruz, las grabaciones que presenta el PAN, precisamente lo que nos hablan es de una operación directamente de utilización con propósitos político-electorales, pues de los padrones de oportunidades, del seguro popular, de todos los programas sociales que efectivamente pues son recursos que masivamente deben
deben ser distribuidos a la población vulnerable, pero no deben ser utilizados porque además está clarísimo en la ley que está prohibido hacerlo. Y entonces tenemos aquí un asunto donde algunos quieren minimizar el tema de la revelación que hace el PAN, diciendo que el asunto también lo hacían los panistas, cosa que, como tú recuerdas, evidentemente sucedía. Había indicios de que si tú pones en las delegaciones de Sedesol a operadores político-electorales, lo que quieres hacer es precisamente utilizar esos programas sociales no para cumplir la ley, sino para remar a favor de un partido, en este caso quien está en el poder. Pero ciertamente que haya ocurrido es una cosa, desde luego grave e importante, que el PAN carga sobre sus espaldas, pero eso no le resta importancia a la evidencia y contundencia de grabaciones como las que han mostrado los panistas. Así, por supuesto. Fíjate que en el caso de Durango, vamos a poner algunos ejemplitos, en el caso de Durango está Francisco Javier Hernández. Este funcionario es de los pocos delegados que han tenido vínculos con programas sociales. Sin embargo, el año pasado fue acusado precisamente por la dirigencia estatal del PAN de usar los programas con fines electorales. En aquel tiempo, si revisamos la prensa local, incluso fue acusado de que en su casa se habían encontrado despensas destinadas a una gota de ayuda, que es un programa estatal de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, está este caso que podría surgir pronto en este contexto, y también el caso de Nuevo León con Pablo Elizondo García, donde, bueno, los 4 alcaldes panistas han estado insistiendo en que está utilizando el programa 65 y más con fin político partidista. Los delegados del área conurbada de Monterrey, no los 4 alcaldes panistas del área conurbada de Monterrey, pues han denunciado ya en varias ocasiones que ellos han tratado de establecer contacto con el delegado, con Pablo Elizondo García, pero pues él ni siquiera les ha devuelto la llamada, ¿no? Ellos acusan a Pablo Elizondo García de estar pues manejando muy sesgadamente y de forma partidista el asunto de los programas de desarrollo social, ¿no? Así es. Bueno, pues José Antonio Gurrea, habremos de estar en comunicación si tú me lo permites, pero por lo pronto gracias por compartir precisamente parte de esta investigación que publicaste en El Financiero en 2 partes, donde, bueno, pues hablas del nombramiento de estos delegados, nombramiento que hace Pedro de León Mojarro, que es un ingeniero químico de profesión, que ha fungido como delegado operativo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Zacatecas, desde, como bien dijiste, en su momento coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto en Zacatecas, y que, bueno, pues es el coordinador de delegaciones en la Sedesol. Uno tendría que preguntarse, cuáles fueron las razones, los criterios que tuvo Rosario Robles para nombrar a Pedro precisamente como el coordinador de delegaciones de la Sedesol, y él a su vez pues nombrar a toda esta estructura en las delegaciones de la República Mexicana con estos perfiles. Rosario, en este caso, cuando tuvimos oportunidad de conversar con ella la semana pasada, bueno, pues ella dijo: yo nombro al coordinador de delegaciones, en pocas palabras, esa es mi responsabilidad. Bueno, pues esa responsabilidad específica es algo que tendría que aclararse, por qué un perfil con estas características, y él a su vez, en todo caso, pues explicar cuál es el criterio que se utiliza para estos perfiles en este asunto. Evidentemente, uno tiene derecho a suponer que de lo que se trata es de utilizar masivamente y nacionalmente, y sobre todo en estos 14 estados de la República donde habrá elecciones, las estructuras de Sedesol, pues con el tema de la compra de votos, la coacción de votos y todo lo que va involucrado en estas conductas. Mi querido José Antonio Gurrea, ese es el tema. Así es, y recordar que hay varios casos donde es muy clara la evidencia de que los gobernadores tuvieron mucha injerencia en los nombramientos. En Quintana Roo está Fabián Vallado, en su único mérito, en su hoja curricular aparece como secretario particular del gobernador cuando este era diputado, cuando este era candidato y cuando este era y hoy como gobernador, ¿no? Ese es su único mérito, ¿no? Entonces es lamentable, ¿no? Pues, preocupante. Y preocupante, sin duda, y veremos cómo se procesa el tema, porque desde luego esto no es un elemento solo de crítica, sino ya se tradujo en denuncias penales y en algo que el gobierno tiene que procesar apropiadamente. Entre otras cosas, bueno, pues van en riesgo varias cuestiones, incluyendo el famoso Pacto por México, porque los otros 2 partidos políticos que lo firman, pues en este caso están viendo evidencias de algo que desde luego les va a traer
traer muchos dolores de cabeza en las elecciones que vienen. Así que bueno, no perdamos la comunicación, José Antonio, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, y buenos días. Buenos días, José Antonio Gurrea, editor del Financiero, esta mañana con el tema. Y bueno, pues nada más para dejarle el dato, Ranulfo Márquez, Tonicho, ahora pues delegado suspendido de la Sedesol, fue diputado federal del PRI entre 2000 y 2003, consejero del Poder Legislativo del PRI en el IFE en el 2003, fue presidente estatal de su partido, cargo al que renunció para sumarse al círculo cercano del entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, fue delegado del PRI en Puebla, es cercano al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que estaba, por cierto, en alguna de las reuniones grabadas, con quien trabajó como secretario de Protección Civil, desde donde se solicitaron recursos del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, en fin, otros datos que se arrojan sobre este hombre que fue suspendido como delegado en Veracruz en medio del escándalo de las grabaciones. Como dato biográfico, también le digo que está registrado como presidente del equipo de béisbol Petroleros de Minatitlán, como dato también que le comentamos esta mañana.